ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בשם de Yahshua HaMashiach toda rabá. Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, queremos oír tu preciosa voz, no la voz del hombre. En el nombre bendito de nuestro Señor Yahshua HaMashiach toda rabá, amén, de amén. Sheve Bakashá, aquí, siéntense por favor, hermanos, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Cannabis Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar los apuntes en 52 idiomas, para que nadie se quede sin saber de la bendita Torah de Yahweh, porque los tiempos se están acortando. Hágalo y hágalo pronto, y hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El alma y el cuerpo, tema número 39. El alma y el cuerpo, tema número 39. Y le puedes poner como subtítulo Consideraciones generales sexuales. Consideraciones generales sexuales, y esto va tanto para, este tema va para solteros, solteras y para los matrimonios también. Pues son consideraciones sexuales, pero es la consideración sexual número 1, porque en la tarde, si el Eterno lo permite, vamos a ver las consideraciones generales sexuales número 2. Ahora, había yo ministrado algo ayer sobre las emisiones nocturnas, y esto lo voy a decir claramente. La emisión nocturna, una eyaculación sin que sea provocada en los varones. Entonces, para ti, varón que me escuchas, debes de pedir de inmediatamente perdón a Yahweh, y esto lo vamos a hacer para que quede bien grabado y sirva para bendición para muchas Kehilot. La gloria es para Yeshua HaMashiach. Entonces, si hay una emisión nocturna, de inmediato hay que pedir perdón a Yahweh, levantarse, hacer tefilá, lavarse las manos y leer algunos teilim, unos salmos. Anoten, por favor, todos, tanto hombres como mujeres, porque tú le vas a enseñar a tus hijos, hermana. Si tus hijos te tienen confianza, te van a platicar, mami, me pasa esto. Entonces tú les tienes que ayudar, porque a veces tu esposo está alejado de la Torah. Se lee el Salmo 16, el 32, el 41, el 42, el 59, el 77, el 90, el 105, el 137 y el Salmo 150. No quiere decir que se lean todos los salmos, pero sí cuando menos uno de ellos. Y eso da mucha shalom, mucha braja. Ahora, el que ya está en Malhut, aunque sea un jovencito, ya no tiene eso. El que ya está en Malhut, porque ya vamos a entrar dentro de poquito que es Malhut. Pues el que ya está en Malhut, aunque sea un jovencito o una persona madura, ya no le pasa eso, porque ya está mucho más apartado para Yahweh, y entonces ya no sucede eso. Puede ser que una persona tenga Neshma ya, ni siquiera Neshma 1, 2 y 3, porque eso existe, los niveles del alma en lo espiritual existe. No estoy hablando, y hago la aclaración otra vez de Cábala, no, sino niveles de Kedushá, de santificación. Entonces una persona que tenga Neshma, que escucha y obedece, todavía puede tener estos problemas, porque le falta más santificación. Entonces por eso hay que ir más arriba. Ahora, el verdadero arrepentimiento consiste en no volver a repetir jamás el pecado, cualquier pecado. Ese es un verdadero arrepentimiento. Las características que pone Yeshua HaMashiach para la salvación son arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Eso está en Marcos 1.15 y lo vamos a ver cuando veamos el Brit Hadashah. Pero ¿qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento consiste en no volver a repetir los pecados. Jamás. Ese es un verdadero arrepentimiento. Cuando la persona dice, me arrepiento de mi lashon hará, y al otro día está otra vez hablando mal, esa persona no está arrepentida. Esa persona no está arrepentida, dijo algo pero no lo cumplió, y entonces no está arrepentida. Teshuvah quiere decir, va más allá de decir, bueno, ya me arrepentí. Porque la gente ha entendido en el mundo y en las religiones paganas que arrepentirse es
bueno, me arrepiento y pido perdón y ya, pero al ratito otra vez está el pecado contra Yahweh. Entonces, no, un verdadero arrepentimiento es jamás, así tal cual como lo escuchas, jamás cometer otra vez el pecado. Entonces se supera el pecado y entonces así viene gran shalom, mucha paz, gran shalom para la persona. Ahora, Yahweh protege a los que tenemos el pacto de Abraham y ayuda a guardar la pureza. Y eso usted lo encuentra en los audios de Guardador del Pacto. Entonces tu hermana, por eso es un tema general y quise que estuviera toda la congregación, porque aquí no hay tabús, no somos goyim. Solamente en los goyim hay estas cosas no se deben de hablar en público, no se deben de hablar así, no, eso es lo que crea más pecado y más morbosidad cuando las cosas se hacen escondidas. La Torah explica claramente todo esto, entonces nosotros no tenemos por qué taparlo, ¿verdad? Entonces Yahweh protege el pacto, a los que tenemos el pacto de Abraham, y ayuda a que guardemos la pureza. Entonces el mensaje es para ti, varón, pero en el caso de ti, mujercita, hermana, es para que tú ayudes a tus hijos. Le digo, mira, Yahweh te va a ayudar, te va a proteger si tú te consagras más. Si me honras, le vas a decir como mamá, si me honras, si vas cumpliendo todos los mitzvot, entonces Él, Yahweh, nuestro Elohim, te va a ayudar a que ya no vuelva a suceder, a guardar la pureza, etcétera. Ahora, un verdadero arrepentimiento, un verdadero teshuvah, dije que no es no nada más decir me arrepiento y otra vez volver a pecar, no. Entonces, ¿cómo se puede lograr un verdadero arrepentimiento? Porque tú puedes decir, bueno, ya me explicó usted que no vuelvo a repetir el pecado jamás. Pero ¿cómo puedo yo no volver a caer en pecado? No tener entonces un corazón dividido, sino solamente a Yahweh. Entonces, ¿cómo tú no puedes volver a pecar? ¿Cómo tú de veras puedes tener un verdadero teshuvah? Anótalo. No tener un corazón dividido. O se sirve a Yahshua, o se sirve al diablo. Y nosotros seguimos a Yahshua. ¿Amén? Entonces, las personas que tienen un corazón dividido, que todavía piensan en lo carnal, en lo material, que su ídolo es el dinero, la televisión, etcétera, que todavía le llama la atención. Ayer, por ejemplo, cuando yo di la indicación sobre ciertas cosas, algunos empezaron, es que vamos a extrañar. Ahí salió ya la carne. Eso quiere decir que a la persona le falta espiritualidad. ¿Amén? Entonces vamos por favor al libro de Osea 1000, para los que tienen una Taná como algunos ya consiguieron así en letra grandota. Si te cuesta trabajo en 1195 encuentras el libro de Osea 10, vamos a Oseas 10, verso 2. Por lo tanto, dice la Tanaj y dice el Brit Hadashah que no tengamos un corazón dividido. O se sirve a Yahshua o se sirve a las riquezas. Y eso incluye todo lo material. ¿Quién tiene Oseas 10, verso 2? Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Yahweh demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. A ver, todos el 2, por favor, amados. Amén. Y tú dirás, bueno, está hablando de esa época y entonces levantaban lugares altos. Es lo mismo ahora. Cualquiera que pone a alguien arriba de Yahshua, entonces el Eterno quiere decir que entiende el Eterno que tu corazón estaría dividido y entonces Él derriba los altares. La gente que, por ejemplo, idolatra su dinero, le quita el dinero, o le da más para que se pierda. Permite que el diablo le dé más para que se pierda. Pero en este caso, dice, ahora serán hallados culpables. Eso sería gravísimo, que tú escucharas cuando Yeshua HaMashiach venga, suena el shofar, o bien cuando sea el juicio del trono blanco, que eso no es para los salvos, lo voy a explicar después, o si nos llamara el Eterno a cuentas antes que te dijera, eres hallado culpable. Qué tremendo, qué tremendo. Pero qué diferencia de que Él dijera, bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Adón. Qué diferencia, ser hallado culpable. Es una persona que tiene su corazón dividido, va a pecar, porque no tiene un verdadero teshuvah, no tiene un verdadero arrepentimiento.
El Eterno, de todas maneras, va a demoler a esas gentes, va a destruir sus ídolos, etc. Pues, conclusión de esta primera parte. Un verdadero arrepentimiento da la salvación gracias a Yeshua HaMashiach. Si tú no tienes dividido tu corazón, quiere decir que solamente sirves a Yeshua HaMashiach, entonces tienes la salvación. Así de fácil. Cumpliendo la Torah. Cumpliendo la Torah. Pero una persona que tiene su corazón dividido y hace caso a chismes, lo que decíamos ayer tanto de la Shon Hará, o etcétera, tiene su corazón dividido. Nosotros no tenemos comunión con las tinieblas. No tenemos comunión con las tinieblas. Pues cuando la persona ya está en Malhut, y ya me estoy adelantando a hablar algo sobre el Malhut, esa persona tiene una fe muy grande. Esa persona no, cuando pasa una persona a que se ore por ella, digo, activa tu fe. Pero el que está en Shema, ya ni siquiera se le tiene que decir activa tu fe, porque tiene una fe tan grande que ya no se le tiene que decir, ¿qué no será el que ya está en Malhut? Ese ya no se le tiene que decir activa tu fe, porque ya la tiene una fe muy grande. Aleluya. Y cree todo. El problema está que la mayoría no está en Malhut, ni siquiera en Shema. Entonces, lo que tenemos que hacer rápidamente todos es estar en Shema, mínimo, un alma que escucha y obedece. Y entonces así tu corazón no está dividido. Tienes genuino arrepentimiento, no vuelves a pecar y tienes la salvación garantizada, aunque no estés en Malhut. Eso es otra cosa. ¿Amén? Ahora, la fe se basa en la idea de que existe algo que trasciende mi conocimiento. Anótenlo, les va a servir. La fe se basa en la idea de que existe algo que trasciende mi conocimiento. Esa es la fe, esa es la emuná, la certeza de que no lo vemos, pero que existe. La fe se basa en la idea de que existe algo que trasciende mi conocimiento. Pero el Ruach HaKodesh me está diciendo, existe esto. Porque ya entonces hablamos sobre los dones del Ruach HaKodesh y uno de los dones es fe, el don de fe. Entonces, para que anotes la frase completa, dije yo, la fe se basa en la idea de que existe algo que trasciende mi conocimiento. Le puedes poner si quieres punto y coma. Yo sé que está allí, aunque no lo comprenda, pero yo sé que está allí. Esa es la fe. Yo sé que está allí, aunque no comprenda yo muchas cosas. Y despuesito del tema quiero comentarles algunas cosas prácticas para que tú veas que esto es real. Y sobre todo puedes ponerle punto y seguido, pero ponlo con letra bien grandota, pero sé, o sea, pero sé que va a suceder, sé que sucederá. Eso es la fe. Por eso cuando entremos al Brit Hadashah y el Eterno nos dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, pero ese versículo, ese pasuk, se ha leído mucho, pero no se ha entendido bien, y después lo vamos a entender bien en la profundidad hebrea. ¿Amén? Entonces, eso es lo que es la fe. Ahora, la mayoría de las personas están esclavizadas bajo sus intelectos externos, lo que llama la gente filosofía. La gente le cree más a la filosofía, a la psicología que a la Torah. Para todo quieren consejos de hombres. Nosotros buscamos el consejo de Yahweh. Es el mejor consejo porque Él es el creador de todo. ¿De acuerdo? Pero la filosofía, como tal, como se entiende allá, es filosofía atea, o sea, sin Dios, para que se entienda, sin Elohim. Y no nada más sin Elohim, sino otras locuras que se disfrazan de sabiduría. Y cuando entremos el tema del cosmos, tú vas a entender mejor esto. Entonces, la mayoría de la gente a nivel mundial ahorita está esclavizada por Satanás. El Señor le reprende, el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Está esclavizada bajo los intelectos externos, no internos. Los intelectos externos, o sea, lo que piense la persona, no lo que piensa Yahweh. Pero vuelvo a repetir, nosotros nos basamos a lo que piensa Yahweh. Y esa filosofía es atea y tiene locuras
que se disfrazan de sabiduría, pero no es sabiduría, no es Jochma, porque la Jochma es el temor a Elohim. Aleluya. Sobre eso podríamos platicar mucho. Por ejemplo, yo leí muchos libros de filosofía, etcétera, cómo pensaba este, cómo pensaba el otro, cómo pensaba... Todo eso es serio, todo eso es basura, no sirve para nada. Lo único que interesa es la Torah. Ahora, la fe de ellos está puesta en sus conocimientos, en esos conocimientos locos, externos, de filosofía barata, atea, pero tu fe está puesta en Yeshua HaMashiach. Veamos un ejemplo práctico, la New Age, la nueva era. Mira, si tú tienes estas veladoras y las prendes y el ambiente se impregna de energía con la aromaterapia, etc. ¿Me doy a entender? Es una filosofía atea. Están basándose más a lo que pueda expedir una cera ahí demoníaca que lo que diga la palabra de nuestro Elohim Yahweh. O mira, si tú haces yoga y te pones en flor de loto y haces estas oraciones, estos rezos, ellos dicen, vas a obtener iluminación, etc. Todo eso es demoníaco. Ellos creen en eso. Tú crees en la Torah. Yo creo en la Torah. ¿Amén? Ahora, voy a poner más énfasis en esto. Escuchen bien, amados. Esto en el mundo, lo que te acabo yo de explicar de la New Age, está de moda, está en un nivel máximo de expresión ahorita en el mundo. Por eso el mundo está como está. Están perdiéndose en sus filosofías locas. Entonces tú tienes que entender que la única verdad es la Torah de Yeshua HaMashiach y vamos a seguirla. Cualquiera que se sale tantito se desvía. Por eso le dijo Yahweh a Yoshua, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Está explicando que él siga derecho, que él siga recto más bien, que él siga recto por el camino de la Torah para que no fuera influido por las naciones paganas. Las naciones paganas. Y las naciones paganas son ministradas por Satanás. Ahora, el que vive y se desarrolla en Malhut, el habla tiene un papel importantísimo en su vida. Entonces ya estoy entrando un poquito en Malhut porque ya estamos a punto de terminar los estudios del alma y el cuerpo. El que vive y se desarrolla en Malhut, es decir, en el reino de Yeshua, el habla, lo que hablamos, tiene un papel importantísimo en su vida. Ahora, ¿qué características deben de tener alguien que ya está en Malhut? No en Ishma, sino en Malhut. Debe hablar siempre la verdad, siempre, no a medias, no a veces sí habla la verdad y a veces habla mentiras y a veces sí dice la verdad. Ese no está en Malhut. Entonces ya vas aprendiendo una de las características, amado, amada en Yahshua HaMashiach, de qué es estar en Malhut. El que está en Malhut habla la verdad. Totalmente, siempre está hablando la verdad. Y lo hace así, lo practica así. El que está en el Shema escucha y obedece, pero todavía tiene muchos resbalones. Por eso no está firme. Y aunque está escuchando y obedeciendo, no es lo más, no va a tener una máxima expresión de su fe, porque todavía dice mentiras, etcétera. Entonces, no. Ya tiene que estar totalmente crecido. Yo diría que ni siquiera todavía está en Neshma, sino a punto de llegar a Neshma. Porque ya un alma que escucha y obedece totalmente, entonces ya no tiene que hacer mentira, porque la mentira es de Hasatán. Pero el que está en Malhut todavía está en otro nivel, y entonces ese ya no habla mentira, totalmente se basa en la verdad. Ahora, ¿qué características tiene alguien que está en Malhut? Proclama la voluntad de Yahweh con todas sus fuerzas, proclama la voluntad de Yahweh. La voluntad de Yahweh es que se sirva a Él en Kedushá, guardando toda la Torah. Entonces proclama la voluntad de Yahweh y revela la soberanía de Yahweh. Dos cosas hace el que tiene está en Malhut ya. Proclama la voluntad de Yahweh, pero lógico, revela su soberanía. Pero lógico, ya tiene Teshuvá, habla solo la verdad, no hace la shonjará, está en todos los pactos. Ese es el que ya está en Malhut. Entonces el Eterno lo toma aparte o la toma aparte y la empieza a usar para su teila, para su gloria.
Entonces, la característica del que está en Malhut, proclama la voluntad de Yahweh y revela su ¿qué? Su soberanía. ¿Cómo lo va a proclamar y cómo va a revelar la soberanía de Yahweh? Ayer decíamos lo que es un erudito. Puede saber mucha Torah una persona, pero no practicarla. Entonces, ¿cómo va a proclamar a alguien que está en Malhut la voluntad de Yahweh y revelar su soberanía? Anótalo con letra grandota. Con ejemplo de su propia vida. Con ejemplo de su propia vida. A veces sin que abra la boca el que está en Malhut, ya está dando una lección de Kedushá. Aunque no abra la boca. Con ejemplo de su propia vida. Si tiene una doble vida o entre la congregación, alguna quejilá que esté a nivel mundial, incluyendo esta, alguien dice, mira, ten cuidado porque ese hermano tiene fama de chismoso. ¿Qué tipo de, podemos decir, de testimonio estará dando? O mira, ten cuidado con esa hermana porque tiene características de que es muy chismosa. Entonces esa persona ni siquiera está en Nishma. No la persona que está hablando, porque la persona que está hablando puede ser que esté en santidad, que esté en Kedushá y diga, ten cuidado con ese, Entonces no está dando ejemplo con su propia vida, la gente se da cuenta y no es tonta. Tú no eres tonto, amado, tú no eres tonta, amada. Tú no eres tonto, no son tontos. Tú te das cuenta quién da ejemplo con su propia vida aquí. No nos hagamos. Dice Shaul en la traducción al español, al castellano, no os hagáis. No os hagáis. ¿Ya lo leíste? No os hagáis. O sea, cada quien sabe cómo lleva el otro su vida. Aunque aquí ponga una cara, etcétera, cada quien. Entonces, vamos a proclamar la voluntad de Yahweh y vamos a revelar su soberanía con ejemplo de su propia vida. ¿Sí lo anotaste? Entonces, que con el ejemplo de tu propia vida, proclames la voluntad de Yahweh, revele su soberanía, tienes que estar en todos los pactos. No tiene que ser una filosofía barata, sino la bendita Torah de Yahweh, que es la única verdad. Tienes que estar en una total Kedushá. Y entonces esa persona es la que despega y se va a Malhut. Y esa persona que se va a Malhut es bautizada con el Ruach HaKodesh. Aleluya. Entonces ya te estoy dando los parámetros para que tú sepas qué hacer con tu vida, qué tomar, porque ya son los últimos temas del alma y el cuerpo. Entonces, Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot, dice, aquí les doy la vida o aquí tienes la muerte. Tú eliges. Entonces, en este caso, yo te estoy diciendo lo que dice la palabra del Eterno, que sigamos sus mitzvot, que sigamos la Kedushá, que no venga espada vengadora como lo ministramos ayer. Entonces, tú ya sabes qué hacer si quieres llegar a Malhut o no. Si quieres recibir el Tevilá del Ruach HaKodesh o no. ¿O no? ¿Amén? Ahora, con el ejemplo de la propia vida, la persona va a atestiguar ante los demás la presencia divina, la presencia divina. Por eso cuando bajó Moshe del Sinaí estaba su rostro radiante, esplendoroso, porque vio la gloria, el esplendor de Elohim. Entonces la persona sea hombre o sea mujer, va a atestiguar ante los demás con su propia persona, lógico, perdónenme la redundancia, la presencia divina. Porque la presencia divina, la Shekinah verdadera está, que solamente hay una Shekinah, está en esa persona. Y esa persona la va a irradiar a los demás. Ahora, Yahweh lo respalda en todo, aquel que ya está en Malhut. Lo respalda en todo, porque ya no habla mentira, ya no chismea, ya tuvo un genuino arrepentimiento, ya no está pecando. Entonces, como lo respalda en todo, va a tener bendición en todo. Adquiere entonces la capacidad de lograr viajar comunión con Yahweh. Pero tú dirás, bueno, si está usted hablando de esto, ¿por qué me dijo que era consideraciones sexuales? Porque he ministrado una y más de 1000 veces, creo, y digo creo, porque ya vamos llegando a las 1000, que para que alguien esté en Malhut, tiene que estar consagrado, apartado totalmente de la cabeza a los pies, incluyendo el órgano sexual, incluyendo los pensamientos. Esa persona entonces ya pasó a Malhut. ¿Amén? Y entonces esa persona, sea hombre o sea mujer,
ya logró una viajada, una comunión total con Yahweh. Eso es lo que Yahweh quiere para ti. Eso es lo que Yahweh quiere para ti. Para ti eso quiere. Por eso te estoy explicando y compartiendo el tema. Ahora, el hombre como tal es el único ser de toda la creación que posee el poder del habla. El hombre es el único ser de toda la creación que posee el poder del habla. Anótenlo, por favor. Es el único ser. Los animalitos sí comunican, pero por medio de sonidos, pero eso no es habla. Y eso es por instinto. Pero el hombre es el único ser de la creación que posee el poder del habla. Ahora, anota esto grandote, es otra lección para el que está en Malhut, o para estar en Malhut. Por lo tanto, el que está en Malhut piensa más de 2 veces lo que va a hablar y a hacer. Piensa más de 2 veces, no dije 2 veces, más de 2 veces lo que va a hablar y lo que va a hacer. Porque está en Malhut y él no quiere desagradar al Eterno en nada. Él no quiere abrir la boca por abrirla. Él quiere abrirla con sabiduría de Yahweh, con temor de Yahweh. Entonces el que está en Malhut piensa más de 2 veces lo que va a hablar y, lógico, lo que va a hacer. ¿Se entendió? ¿Lo apuntaron? Ahora, Yahweh es perfecto. El cuerpo es diferente, aunque es el Mishkan, para que esté el Ruach HaKodesh, somos templos del Ruach HaKodesh, pero el único perfecto es Yahweh. Y cuando Yeshua HaMashiach nos dice que seamos perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, se está refiriendo a que lo que aprendamos de Torah lo apliquemos. Ahora analicemos esto y me voy a detener un poquito acá. ¿Cuántas personas estuvieron con nosotros y aprendieron Torah? Ahora una pregunta, ¿lo llevaron a la práctica? No, por eso cayeron. O sea, no hay perfección, no hubo imperfección en ellos. Por eso he ministrado, y perdón la expresión de lo que voy a decir otra vez. Cuando entremos al Brit Hadashah, más de uno se va a orinar. Porque Yahshua pide todo. ¿Me entiendes? ¿Cuántos hay acá? Parecería una grosería lo que estoy diciendo, pero no. Si dice que cuando esté la gran tribulación los hombres van a desmayar de miedo, ¿qué será conocer al Rey de la Gloria y lo que Él demanda para la salvación? Es una persona que es perfecta, es la que aprende Torah y la aplica. Aprende Torah y la aplica. ¿Cuántas veces se ha ministrado aquí que no hay que hablar ni oír chismes? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se ha ministrado que tenemos que tener nuestras manos limpias? ¿Cuántas veces se ha ministrado que tenemos que tener nuestros ojos limpios? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Lo has hecho? No respondas. ¿Lo has hecho? Entonces aquí sí que eres perfecto y vas bien. Pero desgraciadamente la gran mayoría, aunque sí realmente, amado, escucha, aquí hay mucho Kadoshim, muchas almas que temen al Eterno, pero muchos también se han mantenido, no han despegado deja tu Malhut, para Nishma. Y urge rápido que todos a Nishma, mínimo, todos obedientes. Aleluya. Amén. Ahora, hablando de anatomía, el cuerpo del hombre es diferente al de la mujer. Vamos a ver las consideraciones sexuales. La mujer, su cuerpo es más ancho abajo, con el fin de albergar un bebé algún día, por la concepción. Tanto para el hombre y para la mujer, el temor de Yahweh debe ser nuestro tesoro. Nuestro tesoro no está en el dinero, nuestro tesoro no está en las posesiones, nuestro tesoro es Yahweh, su bendita Torah. Entonces, si el tesoro de uno es Yahweh y su bendita Torah, entonces el Mishkan, el cuerpo, como está apartado para Yahweh, va a irradiar santidad, Kedushá, porque la persona ya pasó de Neshma y se fue hasta Malhut. Vamos por favor a abrir nuestra Tanakh a Isayahu 33, verso 6. Isaías 33, verso 6. Entonces, ¿cuál es tu tesoro? ¿Tu dinero, tu apariencia física,
¿Cuál es tu tesoro? Nuestro tesoro debe de ser el temor a no pecar, o sea, el temor a Yahweh. El principio de la sabiduría de la Jokmah es el temor a Yahweh. Mishle, Proverbios 1:7. Entonces, ¿quién tiene Isayahu 33:6? Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Yahweh será su tesoro. A ver todos, amén. Subraya ahí si traes marcatextos. El temor de Yahweh será su tesoro. Está hablando del milenio. Por eso te digo que antes de que lleguemos al milenio, ya estamos disfrutando el milenio. Porque los que hemos decidido dejar el mundo, su concupiscencia, el chisme, todo eso, los que hemos decidido cauterizar nuestra lengua, como lo ministraba yo ayer, entonces ya estamos disfrutando del Malhut. Porque esta promesa, esta profecía es para el milenio. El temor de Yahweh será su tesoro. Si el temor, ahora, pongan mucha atención, no me contesten. Realmente, para este grupo, para ese bello grupo, el temor de Yahweh es tu tesoro, no contestes. El temor de Yahweh es tu tesoro. Si es tu tesoro, entonces ya estás en Malhut. Pero no os engañéis, como dice Shaul, no os hagáis. Tu tesoro sigue siendo todavía hacer chisme, escuchar chismes, levantar falsos, etcétera, 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 etcétera. Recuerda muchas cosas. Tus pensamientos, no los que te mete el diablo, no, tus pensamientos. Entonces, la intención de esta administración no es apenarte ni avergonzarte, es ayudarte para que si ya estás en Nishma, te pases a Malhut. Y si estás en Nefesh, pases a Nishma. Y pases diferente a los diferentes grados de Nishma, de grado espiritual, de santidad, de Kedushá, de santificación, de consagración. Entonces, analicemos. ¿El temor de Yahweh es mi tesoro? Ciertamente el temor de Yahweh es mi tesoro, el temor de no ofenderlo, de no pecar en nada. Entonces ya estoy en Malhut. Y entonces ya estoy disfrutando lo que va a haber en el reino. Y entonces, ¿quién me entiende ahora? ¿Cuántos hay acá? Todas las ministraciones que se dieron sobre los dones de Ruach HaKodesh, entonces el Eterno a esa persona, sea hombre o sea mujer, le da los dones de Ruach HaKodesh. Porque está en Malhut. Como Shimón, Kefas, como Shaul, etcétera, porque ya dejaron todo. Esa es otra característica de lo que vamos a ver en el Brit Hadashah. Dejar todo. Ayer lo ministrábamos algo, pero lo vamos a pensar con más profundidad lo que dice Yeshua HaMashiach en el Brit Hadashah. Entonces, ¿quieres recibir el Tevilá del Ruach HaKodesh? ¿Quieres los dones? ¿Quieres esto? El temor de Yahweh debe ser el tesoro. Ahora, preguntémonos y seamos honestos. Una persona que chismea, que hace la shonjará, que escucha chismes, que va y viene, que aquí para allá, ¿tendrá temor de Yahweh? Claro que no, claro que no. Está en Nefesh, su alma está pegada al cuerpo como cualquier pagano allá afuera, ni siquiera despegado para Nishma. Entonces, para que tú logres tener una santificación, para que se entienda, una consagración, un apartamiento total, debe ser tu tesoro el temor de Yahweh. Y entonces así te vas de Nefesh a Nishma. Y después de Nishma, 1, 2, 3, y después a Malhut. Y el que está en Malhut, Malhut quiere decir reino. Malhut Hashemain, el reino de los cielos. Y el que está en Malhut, entonces ya teme, ya no se contamina, y ese es el que el Eterno le da a la hermana los dones del Ruach HaKodesh. Porque sabe que no los va a utilizar para vanagloriarse. Sabe que los va a utilizar para el bien común, como ya lo hemos ministrado. ¿Amén? ¿Se va entendiendo, amados? ¡Aleluya! Ahora, aquel que no pasa por las puertas, anótalo, puertas de la Kedushá, es que no tiene temor de Yahweh. Y esto va relacionado con lo que nos dice en Gileel, en Lucas 13, Yeshua HaMashiach, la puerta angosta.
Aquel que no pasa por las puertas de la Kedushá es que no tiene temor de Yahweh. Y lo voy a simplificar en esta forma y pónganme atención, acá tantito. Vamos a suponer que entonces hay dos caminos. Uno bueno, el otro malo, pero eso ya lo hemos ministrado. Pero quiero hablar ahorita nada más de Kedushá. O sea, hay una puerta que dice Kedushá. Y hay una puerta que dice no Kedushá. ¿Quieres irte al Malchut Hashemaim, al reino de los cielos? ¿Quieres reinar con Yeshua HaMashiach en el milenio y después en la nueva Jerusalén por la eternidad? Tú tienes que pasar por esa puerta, pero esa puerta es muy chica, es muy angosta. La otra es muy ancha. Nos lo ministra Yeshua en el Príncipe de Shea, lo vamos a ministrar con más profundidad. Entonces, para que alguien pueda entrar por la puerta de la Kedushá, que es angosta, que es estrecha, tiene que tener temor a Yahweh. Voy a simplificarlo, pongan mucha mi atención. ¿Cuántos hay acá? El orgulloso, el chismoso, el tracalero, etcétera, ese ya lo hemos ministrado como camina orgulloso, entonces necesita una puerta ancha, porque no cabría en una puerta angosta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Los orgullosos caminan así. Muy, ¿no? Ahora, pongan atención. Aquel que vive en Kedushá es humilde. Y entonces el humilde normalmente camina así, quiere agradar, pero no es una humildad hipócrita, es genuina. Entonces tiene que amoldarse a los mitzvot de Yahweh y decir, no, Yahweh, tú eres el que gobiernas, entonces encojo mi cuerpo, por así decirlo, no voy a caminar como orgulloso, sino entonces mitzvot, entonces paso por la puerta de la Kedushá. ¿Cuántos no respondan? ¿Cuántos están dispuestos a quitar su orgullo? Porque el pecado de orgullo no es presumir que traigas un carro último modelo, no. El orgullo es rebeldía contra Yahweh. Ese fue el pecado de Hasatán. El orgullo es rebeldía contra Yahweh. Quieras llamarle en el pecado como quieras llamarle, amado. El orgullo es rebeldía contra Yahweh. Todo aquel que dice Shabbat no, pacto no, Kedushá no, ya dicen que no, la Shon Hara, pero yo me suelto con la lengua, es lengua del infierno, ya lo ministrábamos ayer. Entonces solamente para pasar por la puerta de la Kedushá es muy angosta, amado. Y entonces el que pasa por esa puerta es porque ya está en Malhut, ya renunció a él, ya no vive él, sino Yeshua vive en él. ¿Amén? Ahora, si el hombre utiliza todas sus fuerzas en el cumplimiento de los mitzvot, porque está utilizando todas sus fuerzas en el cumplimiento de los mitzvot, Elohim Yahweh le entrega una gran abundancia, porque está poniendo todo su esfuerzo, su espíritu, su alma, su cuerpo, sus manos para barrer, para hacer muchas cosas. Elohim le va a entregar una gran abundancia, pero si el hombre peca, la abundancia es retenida. Escucha muy bien esto, porque eso tiene que ver a veces, y yo diría la gran mayoría de las veces, con que a alguien le vaya mal económicamente, etcétera. Entonces, si se está haciendo el esfuerzo por guardar bien los mitzvot, tú podrás decir, bueno, yo vengo y cumplo bien con todos mis ministerios, estoy hablando de todos los ministerios a nivel general, cumplo bien con todos mis ministerios, le pongo todo mi esfuerzo, pero lo demás, ¿cómo está? Tenemos que ser completos, no de un corazón dividido. Entonces, Elohim Yahweh va a entregar una gran abundancia a aquellos que le aman. Él honra a los que le honran. Pero si el hombre peca o la mujer peca, entonces esa abundancia es retenida, no se la da, o se la da a otro. Y me baso en lo que dice Yeshua. Quítenle a este y denle al que tiene más. ¿Está? Yo te digo, más de uno se va a orinar. Perdóname otra vez la expresión. Porque entonces es cuando se dice, bueno, ¿por qué esta persona es tan prosperada, es tan bendecida? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué tiene el otro? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque tiene que haber un porqué. Tiene que haber una historia del porqué. Entonces, no sea que se te quite lo poco que tienes y se le dé a otro que tiene más. Qué tremendo, ¿no? Las personas que no conocen de la Torah hablan mal y se maldicen porque hablan mal de Yeshua HaMashiach. Cuando dicen,
pero aquí como que, yo oí eso, pero aquí como que Dios, así dicen ellos, aquí como que Dios se portó algo injusto, ¿no? No, Elohim es justo. ¿Cómo es posible que le quite a alguien que tiene poco y se lo dé al que tiene más? Él sabe lo que hace. La explicación está en esto. Aquí está la explicación. Si tú guardas todos los mitzvot, etcétera, entonces vas a tener mucha abundancia. No estoy hablando de dinero específicamente, sino de abundancia en todo, en salud, en que puedas alcanzar almas, etcétera, etcétera. Te dé los dones de Ruach HaKodesh, estés viviendo en Malhut, ya no en Nishma. La abundancia entonces puede ser retenida si pecas y se le da a otro. Palabras de Yeshua, no del doctor Palacios. Porque tú sigues a Yeshua HaMashiach. Aleluya. Ahora, en el milenio toda la humanidad volverá a Yahweh. En el milenio toda la humanidad estará en Malhut, porque toda la humanidad estará restaurada, porque es el reino restaurado. Y de eso vamos a hablar en escatología hebrea. Porque es una sola escatología, pero tengo que decir hebrea para que se entienda que no es cristiana, sino hebrea. Entonces, en el milenio todas las personas vivirán en Malhut. ¿Por qué? Porque ya están dentro del reino. Aunque el Eterno les quiera dar o no dones de Ruach HaKodesh, es que ya están dentro del reino. Porque reinar en el milenio, me estoy refiriendo a los que estén vivos, porque nosotros ya seremos como los malajim. ¿Se va entendiendo? Aleluya. Entonces le serviremos a Yahweh. Pero imagínate, amado, voy a poner esto, una persona chismosa, una persona esto, el otro, no quiso entrar por la puerta estrecha, sino por la puerta ancha, etcétera. ¿Cómo pretende imaginarse que va a reinar con Yeshua en el milenio? ¿Sobre 10 naciones te pondré para que les enseñes chisme? ¿Sobre 10 naciones te pondré para que les enseñes la no milá? ¿Sobre 10 naciones te pondré para que les digas no al Shabbat? No. Sobre 10 naciones pondrá a sus siervos para ministrar Torah y Kedushá, total temor a Yahweh, porque será su tesoro. Esa es una profecía para el milenio, pero la podemos adelantar si nosotros queremos. Aleluya. Nada más hay que pagar el precio, por así decirlo. Es un decir, eso de pagar el precio, es un deleite. Es decir, yo renuncio a todo y me consagro a Yahweh. Me santifico a Yahweh, sirvo a Yahweh desde mi cabeza hasta mis pies, pasando por mi órgano sexual. Eso es estar en Malhut. ¿Se va entendiendo, amados? Aleluya. Entonces todas las personas estarán en Malhut, vivas, las vivas, tengan o no tengan los dones de Ruach HaKodesh, porque van a estar en Malhut, porque Yahshua va a estar reinando desde Jerusalén. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Yahweh. Ahora, todos gozarán de salud en el milenio. Todos gozarán de prosperidad. Y el sufrimiento desaparecerá, va a desaparecer de la faz de la tierra. Todos gozarán de salud. Por eso los niños serán de 100 años o más. ¡Qué tremendo, un niño de 100 años! Eso está en la Tanaj. Todos gozarán de salud, todos tendrán prosperidad, no les faltará la parnasá, el sustento, el sufrimiento va a desaparecer, las guerras van a desaparecer, no va a haber guerra en el milenio, todo eso va a desaparecer de la faz de la tierra. Ahora, escuchen bien, con todo eso, no podemos actualmente obtener todo lo que va a haber en el Malhut, en el reino, pero sí parte y mucha parte de lo que va a haber en el reino. Por eso yo inicié, por eso tú vas a tener que escuchar este tema 10 veces o más, por eso yo dije que la fe es algo de lo que yo no veo, pero yo sé que existe y que va a suceder. ¿Quién recuerda la frase? Ahí la tienes apuntada. Y eso está para el milenio. Entonces, en la actualidad, amados preciosos, hay enfermedades. En la actualidad hay guerras, y va a haber una guerra tremenda, vienen guerras tremendas. En la actualidad va a haber crisis económicas tremendas. Pero escucha bien lo que te voy a decir, por eso te conviene estar mínimo en Nishma. Pero podemos adelantar el Malhut
que aunque haya enfermedad y aunque haya sufrimientos y te tengan que operar, te tengan que hacer una cirugía de algo, tú estás disfrutando ya de Malhut porque tu tesoro es el temor a Yahweh. Y entonces, aunque tú padezcas alguna enfermedad, tienes los dones del Ruach HaKodesh, te bautiza para que se entienda, y entonces tú puedes imponer tus manos y el Eterno hace su obra de la palabra de conocimiento. Todo lo que ya estudiamos y lo vamos a subir a internet, después lo vamos a grabar así resumido. ¿Quién entendió? No podemos obtener todo lo del reino porque todavía no llega Yeshua. Pero sí podemos adelantar algo del reino porque es una promesa de Yahweh. Aleluya. Amén. Por ejemplo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Está escrito? Eso lo escribió el Melech David hace muchísimos años, antes de que viniera Yeshua. Es una promesa para el reino, porque en el reino no le va a faltar nada a nadie. Pero él lo adelantó porque a pesar de que pecó, él se arrepintió genuinamente, porque no volvió a pecar. Hizo un verdadero teshuvah. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué tienes que hacer? Construir desde ya una vida espiritual. Cuidarte del ateísmo y de la inmoralidad. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que yo ya hice. Y lo que tengo que seguir haciendo. Entonces, construir una vida espiritual, es decir, se acabó el pecado, un verdadero teshuvah, me cuido del ateísmo. El ateísmo no nada más decir, no existe Elohim. No, el ateísmo es decir, esto fue casualidad. No, nada es por casualidad, todo está en manos del Eterno. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Porque te puede venir una enfermedad y dices, ¿sí es casualidad? No, no es casualidad. El Eterno lo permitió con un propósito. Y te tienes que cuidar de la inmoralidad. Por eso he ministrado tanto sobre lo sexual y estamos ministrando sobre la sexualidad. Ahora, esto ya lo había yo ministrado, pero va a quedar grabado. La luna tiene un ciclo mensual. Crece gradualmente, es llena a mediados del ciclo y luego va menguando. Y eso lo hemos aprendido en Rosh Hodesh. Así entonces las mujeres en sus ciclos menstruales. Así, igual, en sus ciclos menstruales. Al comienzo del ciclo menstrual se liberan diversas hormonas que hacen madurar el óvulo. A los 14 días el óvulo está maduro y listo para ser fecundado o fertilizado. Pero esto dura pocos días. Si no es fertilizado, entonces el óvulo comienza a degenerarse y poco después es eliminado mediante la menstruación. Mediante la menstruación. Digo, todo el endometrio, parte del endometrio. Entonces, todo tiene que ver, el Eterno es perfecto. El calendario de nuestro Elohim es perfecto. No es el de Roma, no es el de los árabes, Él es perfecto. Amén. Entonces, así como yo te expliqué ahorita que la mujer tiene su ciclo, bueno, basado a lo que el Eterno decretó para la luna, por eso es tan importante que vengamos a festejar la fiesta de Rosh Hodesh el próximo Reví, el próximo miércoles. Y les dejo de tarea a todos, sin excepción, que escuchen el audio de que es la fiesta de Rosh Hodesh. ¿Lo vas a hacer? Amén. En la vida, hablando de otras cosas, tenemos momentos de todo. Tenemos momentos de alegría, tenemos momentos de éxito, tenemos momentos de shalom, de alivio, pero todo, absolutamente todo, debemos de disfrutarlo al máximo. Todo, todo. Ahora, en momentos difíciles, superar toda tendencia al pesimismo y a la negatividad, todo. En momentos difíciles, no estoy hablando de las consecuencias de los pecados, porque las consecuencias de los pecados, esos son consecuencias de pecados. Por haber transgredido la Torah, viene un barazo. No, estoy hablando de momentos difíciles, que a pesar de que seas Kadosh, todos pasamos por momentos difíciles. Entonces debemos de superar absolutamente todo y debemos ser optimistas, sin pesimismo. Yeshua viene pronto.
Eso es lo que nos mantiene. Por lo tanto, alegraos los unos a los otros y compartir esto, que Yeshua viene, dice Shaul. Aleluya. Es nuestra esperanza, es nuestra ilusión que Él ya viene. Si no estaríamos perdidos sin esperanza. Ahora, hemos ministrado Rosh Hodesh, ¿sí? Y para los que estamos en hebreo, Hadash, nuevo. De ahí viene Hodesh. Hadash, o Hadashah, nueva. Hadash. De ahí viene Rosh Hodesh. Hadash, nuevo mes, o cabeza de mes, como tal. Pero en sí quiere decir nuevo, nueva cabeza. Eso quiere decir, no es tanto Rosh Hodesh. A ver, ¿quién entendió de los Ibrit? Aleluya. Rosh Hodesh no es tanto cabeza de mes. Así lo entendemos, así lo hacemos, y no es pecado decirlo así. Pero quiere decir cabeza nueva, pero ya entendemos que es de mes. Hadash, ¿es qué? Hadashah, Hodesh, como mes, digamos. ¿Me doy a entender? Aleluya. Pues he ministrado que no se traduce igual. Como en español no querramos meter aquí a fuerza la información al español, no es así. Entonces nosotros debemos extraer más bien de los momentos buenos las experiencias y la madurez cuando experimentamos, para la redundancia, algo desagradable. Tú pasas una enfermedad, toma lo que es agradable de eso. Y tú vas a decir, ¿pero qué agradable hubo? Es que pudiste estar sentado escuchando discos de Torah que no escuchabas. Como estás tan ocupado, no hombre, qué ocupado, o qué ocupada. Entonces, el Eterno permite a veces ciertas enfermedades para que tú puedas estudiar Torah. Y estar quietecito y estudiar Torah. Es así. Te lo digo por experiencia propia. Porque yo decía que estudiaba la Torah, y sí estudiaba la Torah, no digo que no soy mentiroso. Pero el Eterno quiso profundizarme. Y entonces viene una enfermedad, ahora sí quietecito, a estudiar más. Y sin poder ver. ¿Cómo ves? Pero escuchando su Ruach HaKodesh. Aleluya. Él sabe lo que hace, amado. O sea, te estoy hablando por experiencia, no te estoy hablando de lo que le sucedió a otro o a otra, no, estoy hablando de lo que me pasó a mí. Entonces no esperes eso, ponte a estudiar Torah desde ahorita. No esperes a que el Eterno trate con tu vida. Amén. Aleluya. Nos debemos de renovar cada día, debemos renovarnos cada día. Los personajes bíblicos, para que se entienda, los personajes de la Tanakh, sufrieron mucho, pasaron penalidades, pasaron pruebas, pasaron guerras, hambrunas, pero todo lo superaron gracias a Yahweh. Todo lo superaron. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, todos superaron eso. No hubo uno que dijera, no, ya no puedo ya. De los Kadoshim, estoy hablando de los Kadoshim, de los Adikim, que dijera, no, ya no puedo, ya no, esto es mucho para mí, ya no. Todos lo superaron. ¿Por qué tú y yo no? Es que ellos se consagraron a Yahweh. Ese es el secreto, por así decirlo. Entonces, nosotros nos consagraremos a Yahweh aún más. Todavía nos apartaremos para Él. Aleluya. Ahora, la pureza familiar, para ti, mujercita, empieza en el mikvé. Entonces, viene el periodo menstrual. Está el periodo menstrual. Y ya cuando tú terminas, para que quede claro, va a quedar grabado, tú terminas tu periodo menstrual, cuentas 7 días sin sangrado. Y al 8º día te haces el mikvé. El baño ritual, para que se entienda. Pero eso es que pasa la menstruación y pasas 7 días sin menstruación, sin sangrado, y entonces al 8º día te haces el mikvé. Seas casada o no. Aleluya. Vas a tener bendición. Tú dirás, bueno, si vamos cumpliendo los mitzvot, ¿tendremos más bendición? Claro que sí. En guardarlos, dice el Salmo 19, hay grande galardón. Por eso dije que la abundancia viene, pero si no se retiene, o el Eterno se la da a otro que quiera cumplir bien la Torah. Tú dices, ¿lo tomas o lo dejas? Ahí sabes lo que haces.
tanto hombres como mujeres, cada quien lo que estoy ministrando. Ahora, ¿por qué la Torah prohíbe tener relaciones sexuales en la menstruación? Porque se evitan muchísimas infecciones. Entonces Yahweh es sabio, hay que obedecer la Torah. Yo conozco mucha gente, pues soy médico, y conozco que hacen lo que se les antoja, y hacen lo que se les antoja, y viven mal. Y llegan con infecciones terribles porque no guardan la Torah, pero tú y yo sí. Los que guardan la Torah. Ahora, no nada más la cuestión que acabo de explicar. El varón en el matrimonio, ahora para los matrimonios, el varón que tiene la milá y la mujer que hace mikvé, no hay casos de cáncer. ¿Qué casualidad, no? No es casualidad, es que se está cumpliendo una mitzvah de la Torah. Porque el virus del papiloma humano es por fornicarios y adúlteros. Y estamos hablando de que aquí es un matrimonio kadosh. Entonces, ¿quieres tener bendición? Haz lo que marca la Torah. Hay que sacrificar el cuerpo y presentarlo como sacrificio vivo, no negando desde luego el sacrificio único perfecto de Yeshua HaMashiach en el madero, en el Gólgota. Escuchen bien, dice en Romanos 12:1, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio kadosh, agradable a Elohim. Entonces, por favor, eso de que no me puedo aguantar las ganas, no se rían, eso de que no me puedo aguantar las ganas es una mentira del diablo. Debe de haber cierta continencia dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio ya hay más bendición. ¿Quién dice eso? El Ruach HaKodesh inspiró a Shaul a escribir esto. Y dice, y entonces el matrimonio decidan estar separados para hacer más tefilá. ¿Está? Y después vuélvanse a juntar para que Satanás no gane ventaja. Todo es sabio, porque viene del Ruach HaKodesh. Aleluya. Entonces, vuelvo a repetir, milá para el varón, mikvé para la mujer, entonces no hay casos de cáncer. No hay casos de cáncer. El tener relaciones sexuales todo el tiempo es falta de espiritualidad. El tener relaciones sexuales todo el tiempo es falta de espiritualidad. Estés joven, estés maduro o estés ya viejo. Es falta de espiritualidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que leemos. Y por eso aquí se filtra todo en la librería de lo que se trae, lo que se puede leer o no. Porque, por ejemplo, voy a decirlo claramente para que quede grabado para bendición de otros hermanos en todo el mundo, primeramente Yahweh, ya, en todo el mundo, aleluya. Hay libros Yehudí, y no estoy maldiciéndome por decir esto, porque no estoy hablando mal, porque yo lo he visto. Hay libros Yehudí que dice, bueno, el que se quede en su casa y pueda vivir de sus negocios, le es lícito tener relaciones sexuales todos los días con su esposa. Todos los días. Eso no es bueno. No es bueno. No es bueno. Porque entonces la persona va a estar pensando en la carne, en la carne, en la carne, en la carne. Y los que están bajo el dominio o los que están en la carne no pueden agradar a Elohim. Y eso está escrito en un libro de Yehudí. Entonces, por favor, filtrar todo. Tenemos que ser sabios. ¿Amén? Aleluya. Entonces, la persona, si tiene relaciones todos los días, es carnal, no agrada a Elohim. ¿Y sabes qué pasa en una pareja? Acaban faltándose el respeto. Porque te lo comento como médico y como Roe. Se acaba la persona acabando el respeto. Ya no hay respeto. El cuerpo ya lo ven como cualquier basura. Y al rato ya no les hace eso y por eso adulteran. Entonces, cuidado con todas estas cosas. Aquel que peca en X o Z situación impurifica su sangre, que no será el pecado sexual. Ya dijimos que pasan los Sheidim, y eso usted lo encuentra, amado escucha, de esta página de internet, en los discos de Liberación 1 y Liberación 2. Porque está en la Tanaj, me atrevo a decirlo. Pasan los Sheidim, van de un cuerpo a otro por las relaciones sexuales. ¿Qué no será? Entonces, si se impurifica la sangre, ¿qué no será? Si se impurifica la sangre por la Lashon Hara, ¿qué no será un pecado sexual? Para el Eterno todos los pecados son iguales, pero las consecuencias de los pecados son diferentes. Entonces, como es la sangre menstrual, es impura. Pues una persona que tiene relaciones sexuales
con su esposa durante la menstruación se da una maldición tremenda, porque es impura en ese momento, según la Torah. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora ve cómo está el mundo. Ellos hacen lo que se les antoja. Y yo tengo pacientes que llegan y me dicen, pues sí, doctor, yo tengo relaciones, esté o no esté menstruando mi esposa. Es tremendo, viven como animales. Porque la mujer en ese momento está impura, aunque ya fue lavada para una persona que cree, en Yeshua HaMashiach ya fue, pero de todas maneras esa sangre viene inmunda. Por eso huele mal. Y entonces una persona que tenga relaciones sexuales se va a contaminar no solamente en lo físico, le va a dar una infección, sino también en lo espiritual. En lo espiritual. Vuelvo a repetir por quinta o sexta vez. Por eso muchos se van a orinar cuando enseño yo sobre el Brit Hadashah, porque Yeshua HaMashiach pide todo. Y tú podrás decir, pero es que mi esposo es goy y él no entiende y él viene de México, viene de Tapachula y pues yo estoy menstruando y tengo que tener relaciones sexuales. Mira, amada, escúcheme, hermanas, el Eterno pide todo. Todo. Por eso he ministrado esto, que el Brit Hadashah es más fuerte que la Torah. No es como piensa el cristiano. No es como piensa el cristiano que dice, bueno, en la Torah, Dios con la ley era muy duro, pero ahora vino el Jesús romano y es muy tranquilo y no, es más fuerte, porque Él es la Torah viviente. ¿Se entiende? Si vamos entendiendo. Y cuando entremos, cuando dice Yeshua, el que no niegue a su padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. No salva a una persona así. Por eso, cuando empecemos con el Brit Hadashah, si el Eterno lo permite, dentro de 8 días, se va a filtrar más, se va a purificar más este rebaño. Yo no deseo que te vayas, pero si el Eterno no considera que eres apto para ser su discípulo, aunque yo no te corra, te vas a tener que ir. Tú no vas a aguantar. Como han pasado, ¿sabe qué? Vengo a despedirme, yo ya no aguanto. ¿Ya no aguantas qué? ¿El gozo del Shabbat? ¿La danza? ¿Ya no aguantas el gozo de seguir al Eterno, al único que te puede salvar? ¿Ya no aguantas eso? A ver si no aguanta los billones de eternidad en el infierno. Qué estupidez, ¿no? Preferir el sufrimiento eterno a decir ya no aguanto. Esto es una carga para ti, es una delicia el Shabbat. Pero la gente está loca. La gente está loca. Los Bnei Israel, estoy hablando de hombres y mujeres, y no te imagines a nadie. Tanta gente que ha pasado, decir, ya no aguanto, me voy. Perfecto, vete. Cuando entremos al Brit Hadashah nos vamos a dar cuenta quién es Yeshua HaMashiach, el Melech Tzadik, el Rey de Justicia. Pero hacer lo que Él dice, no lo que diga mi carne. Someterme a Él, y entonces está en Malhut. Los Bnei Israel se han olvidado de la Torah y han tomado para sí lo que guardan las naciones. No todos los Bnei Israel actualmente, pero sí muchos siguen guardando, las paganidades de las naciones. Entonces guardan algo de Torah, por así decirlo, que no es guardar Torah, porque se debe de guardar toda. Hacen unos mitzvot, pero más bien guardan lo pagano. Entonces por eso ya muchos están confundiendo Hanukkah con Navidad y Navidad Hanukkah, y es un relajo eso. Nosotros festejamos solamente las fiestas de Yahweh, nada más. Hago una aclaración, en Juan 10:22, anótalo, pero no lo vamos a ver. Y era la fiesta de la dedicación. Pero nunca nos dice que Yeshua participara de esa fiesta. Nunca nos dice eso. Las únicas fiestas son las de la Torah. Ahora tú dirás, ¿por qué festejamos Purim? Porque es un gozo, es que es una historia totalmente diferente. Ya vamos a ministrar eso. Fue un gozo totalmente diferente, porque lo demás fue nada más un engaño, pues, algo sutil. Lo de los macabeos fue algo, no se compara para nada se compara con el triunfo que tuvo el pueblo de Israel en la fiesta de Purim. No se compara para nada. Hay algo muy pagano en lo otro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar eso con profundidad.
No es como lo has leído. Vamos a ir más allá. Por eso entonces nosotros sí festejamos Purim, porque es la libertad en ese caso, aunque no está en la Torah, pero ahí sí dice, y entonces festejarán esta fiesta como recordatorio. ¿Quién se los dio? ¿Por qué está escrito el Ruach HaKodesh? Aunque no es una fiesta de la Torah. Si recuerdan que dice así, entonces guardarán esta fiesta. O sea, la reina fue inspirada por el Ruach HaKodesh para decir, guarden esto, porque recordemos que Elohim nos libertó, nos salvó. De ser aniquilados todos, porque sí mataron a muchos Yehudí, ser aniquilados a todos. Lo otro lo voy a explicar con mucha calma para que entienda bien la Kehilá por qué no festejamos Hanukkah. Aleluya, porque hubo muchas cosas ahí turbias que después vamos a platicar. Entonces, decía yo que han adoptado más las cosas paganas, se embota la espiritualidad de la persona y entonces los Bené Israel están corriendo sobre los bienes materiales y por eso va a hacer que venga la bestia y los engañe. Y nos duele, y estamos hablándoles para que hagan teshuvah, pero la gente que maneja todo esto, para que se destape la bestia y Yeshua HaMashiach la reprenda, son gente de los Illuminati, los francomasones, está metido el Vaticano, está metido la Bolsa de Valores, están metidos algunos Yehudí, porque tiene que ser Yehudí el que salga como la bestia, como el antimashiach. Todo eso ya está maquilado y quiero darles una plática después sobre esto con mucha calma. Entonces, si se embotan los sentidos, se embota la espiritualidad, pues se va sobre los bienes materiales, pero lo que nos está diciendo Yahweh es que retornemos a la Torah. Por lo tanto, son tiempos para retornar a las sendas antiguas, tomar nada más la Torah y no mandamientos de hombres. Ahora, en el matrimonio, y con esto termino, tiene que haber tiempos de cercanía y abstención. Pero esos momentos de abstención sexual, no deben de ser de, vete para allá. No. Tú, varón, le puedes dar una caricia a tu esposa. No todo es sexual, por favor. Le puedes dar una caricia a tu esposa y darle un beso de amor. Y no por eso ya te estés imaginando que te vas a acostar con ella, siendo que no es pecado porque es tu esposa. Pero no todo es sexo. Los que entendemos eso, los que entendemos que no todo es sexo, que sí el sexo está permitido por Yahweh, pero que no todo es sexo, entonces es la persona que llega a Malhut. Antes no. Antes no se puede llegar a Malhut. ¿Sí se va entendiendo? Amén. Aleluya. Porque si no, entonces tu esposa va a decir, bueno, si no quiere estar a fuerza conmigo en lo sexual, noto que no me ama. Nada más que está en la cama, perdónenme la expresión, y tienes que ser cariñoso con tu esposa. Y tu esposa tienes que saber dar cariño a tu esposo que no lo incite a lo sexual. Escucha. ¿Sí? O sea, el beso va a ser diferente, ¿no? Un beso en la frente, un beso en la cabeza, un beso en la mejilla, de diferente forma. Eso lo vamos a tratar ya cuando tenga una junta con los matrimonios, los papás. Hay mucho que aprender para que no también provoques a tu esposo. Entonces, no aparentar una pureza que no se tiene, ser auténticos, no ser hipócritas, lo he ministrado muchas veces, porque Yahweh conoce el corazón del hombre. Yahweh conoce tu corazón, conoce mi corazón. Así es de que para llegar a Malhut tienes ahí ya algunos puntos. Vamos a hablar hoy en la tarde sobre las consideraciones sexuales número 2 y terminaremos después en Rosh Chodesh. Es un tema, es muy poquito el tiempo, a lo mejor el tema de Malhut, ya para terminar el alma y el cuerpo, lo doy dentro de 8 días. Y entramos al Brit Hadashah y nos vamos a gozar con lo que dice Yeshua HaMashiach. Que el Eterno le bendiga y le guarde de parte de esta Kehilá Hanam Shalom, Shalom Ubrahot. Vamos a bajar la pantalla.